haz de cuenta que yo a los 18 años tenía un capital de casi unos $200,000 ya para invertir. Claro, Wow. el problema fue que invertí ese dinero y ahí viene mi primera quiebra financiera. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Humanos. El día de hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de todas estas tecnologías que están revolucionando el planeta, que son tendencia en este punto de la vida. Y bueno, primero, bienvenida Alejandra a un nuevo capítulo de Juego de Humanos. Gracias, súper contenta de estar otro día acá aprendiendo de los más cracks de este mundo del emprendimiento, startups y todo. Y estoy emocionada por presentar a Carlos Galarza. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Juego de Humanos, un gran emprendedor, empresario, ha hecho varias maestrías, ingeniero comercial dentro de sus estudios en el Juego de Humanos. Bienvenido, qué gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, el gusto es mío y bueno, esperamos que podamos tener un momento agradable y sobre todo poder contarle a la gente cómo es el proceso, ¿no? del emprendimiento, cómo podemos llegar y bueno, ver todos esos altibajos que podemos tener, que nadie ve y que únicamente se ve a lo mejor cuando ya vas llegando a ciertos puntos, ¿no? Lograr ciertos hitos. Es un capítulo bastante interesante. Primero, para la gente que no te conoce, ¿quién es Carlos? Bueno, Carlos es un emprendedor, creo que nato desde la escuela, el colegio, ya estuve haciendo cosas. Por cosas de la vida a los 18 años ya emprendí. De hecho, estoy emprendiendo desde los 18, son casi 17 años ya de emprendimiento, así que prácticamente es eso, un emprendedor que ha pasado por diferentes tipos de emprendimientos, diferentes industrias, diferentes etapas y que hace algunos años vio la luz por ahí en el tema digital, es decir, en las tecnologías exponenciales. Y prácticamente yo creo que el emprendedor que ha sido toda la vida se ha mantenido, obviamente, aprendiendo cosas en el proceso, pero yo diría eso, que soy un emprendedor, me gusta crear cosas, me gusta iniciar cosas que luego quedan funcionando y creciendo por sí solas, pero es de eso, yo creo que el proceso de creación de los modelos es lo que más me gusta. Te escuchábamos en The Network EC, un capítulo de otro gran podcast ecuatoriano. Decías que tienes más de 30 emprendimientos alrededor de tu vida. 35. Sí, bueno, son más de 35. 35 en los que un día me puse así como a ver todos los que están, de los cuales sobreviven unos 12. Claro, muchos fueron pasajeros o fueron modas o tendencias. Yo siempre digo que aquí una de las fallas que tenemos como emprendedores es que vemos que a alguien le va bien y el siguiente se pone lo mismo. Y el siguiente se quiere poner lo mismo. Emprendimiento tradicional, como lo dices tú. Los tradicionales, claro, pero se pone lo mismo y ve que un modelo funciona y quiere hacer lo mismo y hacen lo mismo. Entonces luego tienes 10 de lo mismo en el mismo sitio y no le va bien a ninguno. Entonces, claro, en este caso yo sí he visto ya después, con esa experiencia de todos los negocios que no han sobrevivido por esos procesos o porque cambia la tendencia o cambia la economía o cambia, varias cosas pueden cambiar en el tiempo, entonces tienen un declive, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy ya no funcionaría, por ejemplo, unas cabinas telefónicas. Claro. Sería ilógico. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún sentido. Entonces van cambiando las cosas en el proceso y claro, muchos de los emprendimientos se han quedado ahí. Bromeamos con Alexis justo el día de ayer y decíamos, wow, 35 emprendimientos que desde chiquito, desde que era bebé, seguramente ya hacía emprendimientos, negociaba la leche. Alejandra me hizo morir de risa. Dice, ¿qué pasó? ¿35 emprendimientos? O sea, este señor vendía la papilla de su madre. Vendía ¿Qué la pasaba? papilla para hacer 35. ¿Cómo me reí? Claro, pero si nos puedes contar un poquito, Carlos, de más o menos, si son 35, ¿cómo en qué área estás enfocado a nivel general? Porque seguramente no podrás nombrarlas, pero a nivel general. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Ya desde la escuela hacíamos negocio. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en esa época estaba de moda los supercampeones. Y justo había una librería cerca de mi casa que vendían, por ejemplo, unos libros para colorear. Entonces yo les sacaba copias y llegaba, por ejemplo, a la escuela y les vendía a todos mis compañeros, a mis amigos ahí. Entonces creo que siempre eso fue un poco como ver cómo se podía generar algo, ¿no? Cómo, si algo me sirve a mí, cómo le puede servir al resto. Y de ahí sale, lógicamente, el tema del emprendimiento.
En el tema del emprendimiento he tenido, por ejemplo, emprendimientos de tema de espectáculos, hacia eventos, conciertos, luego pasé al tema de importación, tema de exportación, tema comercial, generalmente había muchos de temas de comercial, temas de comida. Yo creo que también tenía intermediación, también por ejemplo una temporada hacía bastante lobby. Había varios, de estos 35 hay varios en esas, yo creo que esas son las ramas más importantes. Tuve por ejemplo, qué sé yo, franquicias de telefonía en como 5 locales comerciales dentro de diferentes malls del país. Entonces iba haciendo diferentes cosas, los cuales, claro, iba viendo qué es lo que no me gustaba de ese tipo de negocios y qué es lo que sí me gustaba para ese tipo de negocios, para luego ver cuál era el modelo que en realidad me gustaba, que me permita tener primero una libertad geográfica, que es lo que a mí me gusta. De hecho, yo viajo mucho, vivo una temporada en un país, otra temporada en otro. Siempre vuelvo y digo, siempre ha sido Ecuador la base, pero siempre he estado yendo y viniendo. Y había muchos negocios que no me permitían eso. Es decir, y es más, cuando crecía algún negocio, me volvía más esclavo de lo mismo. Entonces, durante estos 25 emprendimientos más o menos que están ahí, más o menos, porque por ahí se quedaron algunos, prácticamente lo que yo me di cuenta es eso, ¿no? Que me di cuenta qué es lo que no quería de un emprendimiento, qué es lo que sí me funcionaba, qué industrias son rentables, qué industrias no son rentables, y identificar eso. Uno de mis mentores, por ejemplo, T. Harv Eker, siempre me decía que tú tienes que meterte en un negocio si este negocio es rentable. Entonces, claro, yo estaba acostumbrado a rentabilidades del 10, 15% como tal. Y T. Harv me decía, no, si no es rentable en un 400%, yo no entro a un negocio. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Dónde hay esos negocios? Claro. O sea, dime, yo también me encantaría, pero me dijo, si es que tú no los buscas, es decir, si tú no estás abierto a que haya este tipo de negocios que te dan una alta rentabilidad, entonces es porque no, o sea, si tú estás buscando negocios que tienen rentabilidad del 15-20 es lo único que vas a encontrar. Si tú buscas negocios que te den un 100, 200, 300%, son negocios que vas a encontrar. Claro. Pero si no está en tu concepción mental que existen al menos este tipo de negocios, entonces nunca va a llegar. Entonces pasé a negocios que tenían obviamente mucha más rentabilidad que antes me marginaba 10, 15. Luego dije, a ver, lo más cercano, ¿cómo puedo generar un porcentaje más grande? Importación. Vamos de importación. Entonces me fui a la China, empecé a generar ese tipo de cosas. Y de ahí dije, bueno, ahora, luego dije, bueno, un 100% en importación lo puedes generar. Luego, ¿cómo puedo hacer un por 10 de un año a año? O sea, ¿cómo puedo hacer que uno de mis emprendimientos se haga exponencial? Y justo hablaba en The Network, hablaste de los negocios exponenciales. Justamente era, ¿cómo puedo generar que un negocio sea cada vez más rentable? ¿Sí? Haciendo lo mismo o a lo mejor haciendo un par de ajustes. Entonces ahí entendí el tema de justamente los negocios exponenciales, ¿no? En el cual, por ejemplo, si tú facturas un año, qué sé yo, 1, el siguiente año facturas 10 y el siguiente año facturas 100 y el siguiente 1000. Entonces esa concepción inicial era súper complicada de... Y es un cambio de mindset total, ¿no? Total. O sea, es como, ¿cómo paso de generar una ganancia del 7, 8, 10% anual en una empresa tradicional a generar, por ejemplo, 1000% en un año, en 2 años? Entonces, esa fue entender un poco. Dije, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahí empecé a investigar sobre el tema tecnológico, tecnologías exponenciales, qué es lo que se puede ver. Vi un nicho que estaba totalmente desatendido, es decir, no vi algo que ya estaba, o sea, que ya había e iba a copiar un modelo, sino dije, bueno, voy a ver una necesidad que hay en el mercado, si voy a resolver un problema y voy a tomar un nicho que nadie lo ha visto aún. Y así nace, obviamente, el tema de Capitalica, que es hoy, yo creo que uno de los éxitos que hemos tenido. De hecho, salió recién en un estudio del ecosistema fintech, como una de las empresas fintech más exitosas del país y de toda la región. Bien, qué bien, Carlos, me alegro un montón. Y dejando ahí a la expectativa y de ingresar a Capitalica, cuéntame, ¿cómo haces este cambio de mindset? ¿Cuándo sales de estos negocios tradicionales a empezar a ver los exponenciales? ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, yo tengo la ventaja, creo yo, que inicié muy, muy joven. O sea, yo a los 18 ya estaba
dándome súper fuerte en el tema del emprendimiento. Y entonces, Perdóname, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Y ahí sí puedes mi primer continuar. emprendimiento, a ver, mi primer emprendimiento así real, formal y que fue exitoso fue una discoteca. Y ¿En dónde? en la ciudad de Ambato. Ya. Ambateño tú. Sí, yo soy ambateño. Y Saludos a todos nuestros amigos guaitambos. Saludos a todos mis coterráneos. Y claro, prácticamente yo era un usuario de este tipo de establecimientos en esa época. Tenía 18 años y me acuerdo que hubo un problema con la discoteca que estaba de moda y la cerraron de un día al otro. Es decir, estaba en un barrio en que se oponían los vecinos que hay este tipo de establecimientos, la cerraron de un día al otro. Entonces dije, aquí hay una oportunidad, hay un nicho de mercado, la gente que iba a este sitio no tiene a dónde ir y abrimos, como decirte, decidimos abrir miércoles y el día viernes estuvo abierto. En un lugar más alejado, en un sitio donde que prácticamente ni siquiera hice inversión, porque le dije, mire, tenga aquí esto un cheque, le pago el día lunes, con lo que recaudemos del viernes tal. Alquilamos un disco móvil, porque me acuerdo que era un lugar que estaba adecuado para el restaurante. Y claro, el primer viernes y sábado fue un éxito total. Y bueno, ahí siguió casi 1 año y medio este negocio, pero fue una locura porque era un lugar súper grande. Entonces fue uno de los primeros emprendimientos. Entonces a los 18 años yo ya me vi con unas facturaciones súper altas y no sé si fue bueno o fue malo porque luego, claro, a nivel financiero tuve que experimentar muchas pruebas, puedo decir. Y claro, entonces luego yo justamente... ¿Crees que malgastaste también el dinero un poco en algún punto? No creo que malgasté sea la palabra adecuada. Creo que luego al pasar de cero a un nivel súper alto y tener, por ejemplo, ya para hacer inversiones tal, creo que fui muy arriesgado al inicio. Entonces, como me arriesgaba mucho... Si nos pones en contexto, danos nomás números. No, haz de cuenta que yo a los 18 años tenía un capital de casi unos $200,000 ya para invertir. Claro, El problema fue que invertí ese dinero y ahí viene mi primera quiebra financiera. Entonces perdí esos 200,000 y me quedé como con 150,000 abajo. Y tenía 19 años. Claro. Entonces, esa fue la primera porque luego tuve 3. Y luego, claro, luego me di cuenta de que cada uno tiene un tipo de patrón financiero. Entonces, ¿Y cómo te sentías? Recordemos ese día en el que estuviste menos 150. ¿Qué emociones tenías y qué pensamientos se te pasaban por la cabeza? Claro, imagínate, era una intranquilidad porque más que nada dije, bueno, los 200 ya se perdieron, no pasa nada, tengo 19 años y estoy comenzando. Pero prácticamente era un tema de la preocupación de tener que pagar lo que aún todavía no tenía para pagar y era como ver cómo hacía acuerdos con las personas a las que les debía, ver qué es lo que tenía que hacer para pagar eso, trabajar el tiempo que sea necesario para pagarlo. Y claro, también eso me volvía creativo. Entonces, claro, el sentimiento era, horrible. Había un tema de impotencia, un manejo de estrés. Imagínate, a los 19 años, yo para esto ya tenía a mi hijo en camino. De hecho, creo que ya nació. Estaba con un hijo recién nacido. Y claro, era toda esa mezcla y prácticamente tuve que madurar súper rápido. Es como, aparte... Creo que habían pasado 3 años de que mi madre falleció. Entonces era como, imagínate, yo ya cuarto aparte. Claro, en este caso con un hijo pequeño. Claro, supuestamente me estaba yendo bien, pero ahora tomo una mala decisión o arriesgo mucho que a lo mejor... Esto es una ruleta rusa, ¿no? Claro, era un tema. Entonces, yo creo que ha sido una escuela que me costó un montón de dinero para justamente setear cuál es mi mindset financiero. O sea, darme cuenta qué es lo que tenía que solucionar para luego, por ejemplo, generar crecimiento, ¿no? Y sobre todo que en este punto es muy importante el manejo de tus pensamientos y tus emociones. Porque en lo que veo tú estás súper enfocado en, ok, voy adelante, nunca... Debe haber habido días que chuta, fue un fracaso, cometí errores, no fui el mejor, pasó esto, este otro... Pero es importante ese paso que a veces mucha gente se queda en ese. Como, ¿qué pasaba si veías la otra cara de la moneda y te enfocabas en eso? Puchicas, no salías.
Y mira, yo creo que cometí un error súper grave ahí en ese tema porque, claro, yo ya estaba metido en temas de liderazgo y me iba siempre a conferencias, tal. Entonces siempre hay Esta imagen. no tanto el tema de la imagen, sino este pensamiento, ¿no? Que es como siempre optimista, siempre tal. Entonces, claro, yo muchas veces así la fregaba, decía, no, es que hay que salir adelante. Y mientras más fuerza le ponía, era como estar en el lodo y acelerando y te hundías más. Entonces, yo creo que cometí el error de no aceptar en esos momentos que realmente algo estaba pasando y entonces decir, no, pero es que aquí le vamos a dar con todo y vamos a salir adelante y no sé qué. Entonces yo creo que sí hay que, o sea, sí, es como decir, la cagué. Y Claro. hay que tomar en cuenta y toma esos ajustes, pero yo no me detenía a ver eso y seguía y luego, claro, le daba con tanta fuerza que algún rato lograba salir, pero luego unos años más tarde pasaba exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú no Repetías aprendes sobre la patrones. prueba, claro, sigues con el mismo patrón, a lo mejor lograste salir sobre este tema, pero no aprendes la lección. Y 2, 3 Claro. años más tarde tenía una nueva quiebra financiera. Vamos a la siguiente cuenta. Cuéntanos lo siguiente. Bueno, creo que en uno de estos temas, cuando estaba haciendo el tema de importaciones, justamente... ¿Cuántos años después de la primera? A ver, la primera fue alrededor de los 19, 20. Ujú. La segunda fue alrededor de los 24. A ver, no, y aquí, no, esta fue la tercera. La segunda, claro, yo ya tenía un tema para invertir, ya sabía el tema de eventos, ya había hecho eventos más pequeños Ujú. y decidí lanzarme a hacer un evento grande en el que se tenía que hacer una inversión fuerte. Y cuando así hice esta inversión fuerte, llegamos, bueno, ese día llovía, se hizo, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Ambato, todo fue mal porque allá no hay una costumbre de que se prevendan las entradas, sino que la mayoría, el 70% se vende en el día. Entonces, como llovía, o sea, todo confabuló para que no vaya súper mal. Entonces creo que se facturó menos de un 25% de la capacidad para lo que fue planificado el tema. Wow. Entonces, prácticamente fue una pérdida absoluta. No solo se perdió la inversión inicial, sino nos quedamos en contra, Claro. sí, un par de personas con lo que estábamos haciendo. Y nuevamente fue un tema, ¿no? Y era vamos a hacer all-in. ¿Por qué? Porque si es que en este caso le pegábamos, también multiplicábamos por 2 la inversión que estábamos haciendo. Entonces, claro, era nuevamente no medir el riesgo, ¿sí? Como ya había salido, no pasa nada, aquí es como y aquí nos catapultamos y hacemos. Y te acuerdas que yo estaba buscando formas de cómo hacer el tema de que generar cada vez mayor rentabilidad. Entonces, claro, pero ante no medir un poco el riesgo y tener ese pensamiento optimista, demasiado optimista, diría yo, no pasa nada de la tal. Entonces, nuevamente... Claro. Quedamos en contra, tuve que trabajar así mismo, cada quiebra como unos 3, 4 años solo para pagar la quiebra. Entonces era como, pasé de los 20 a los 30 prácticamente trabajando para pagar lo que había hecho mal. Pero a mí me parece que fue espectacular. ¿Por qué? Porque eso fue una escuela tan grande para mí. Aparte de que en el camino yo sí le invierto muchísimo a la educación. Ujú. O sea, a temas de autoeducación, a temas, por ejemplo, siempre todos los años hago talleres, siempre todos los años ahora les dicen máster, pero, por ejemplo, a mí me gusta más la educación no tradicional porque prefiero que me enseñe a alguien que sé que está haciendo antes que a lo mejor algún profesor que sé que no ha hecho nada en este campo. Con la experiencia. Con la experiencia, es decir, que me enseñe el que está haciendo ahora. Ujú. Entonces, normalmente busco este tema súper focalizado y en ese sentido me ha ido bastante bien. Pero entonces iba corrigiendo cosas. Entonces, bueno, pasó este tema, logré solventarlo de cierta forma, generar tal. Y ahí yo me di cuenta de una lección importante que dije, bueno, a mí no tenía un problema con generar recursos. El problema era con hacer que se queden, ¿no? Es como que tenía, por ejemplo, ya dinero en la cuenta y tenía que ver la forma de cómo deshacerme y arriesgarlo y perderlo. O sea, ese era el patrón que estaba Claro. sucediendo. Ujú. Entonces, al darme cuenta de este tipo de patrones, pude irlos trabajando. Claro, fueron escuelas súper caras. Claro, porque a la final, si tú te das cuenta, tal. Lo bueno de esto es que fue súper temprano. O sea, fue súper temprano. Yo estaba cursando los 26, 27 años. A los 27 años digo, bueno, no voy a arriesgar tanto. Ahora voy a hacer, por ejemplo, un tema. Y dije, bueno, me voy a China. Empiezo con el tema de la importación, porque te decía de otros de los negocios que hacía.
Y bueno, justamente estaba por un tema familiar también, porque mi familia tiene una empresa, entonces estuve creando un modelo de importación para un tema de herramientas. Y yo dije, bueno, también voy a hacer mi negocio paralelo, mío solo. Y estuve generando un tema, hice una negociación para traer montacargas. O sea, aparte de traer las herramientas, iba a traer una línea de montacargas dentro de la misma línea que podía, por ejemplo, ver distribuidores, tal. Y prácticamente se hizo el negocio, por ejemplo, con el tema de la empresa familiar y hago el negocio con mi negocio personal. Y esta empresa desapareció. Se llevó todo el capital que prácticamente estábamos trayendo varios montacargas y se fue con el 50% que le hacíamos de anticipo. Y es imposible, traté de buscarles por todo lado. Pero en China eso es como buscar una aguja en un pajar. El uno resultó bien, de hecho hasta ahora vive ese negocio. Y claro, este fue ahí tal. Nuevamente encontró. Nuevamente empecé a generar, buscando. Y ahí fue aprendí algo también importante, que no solo se puede hacer dinero con dinero, sino se puede generar dinero sin dinero. Porque si estás endeudado y generalmente cuando estás endeudado nadie te presta dinero, los bancos no te dan dinero, tal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volverte súper recursivo. Y claro, no había forma de no generar porque había que pagar algo que obviamente estaba ahí pendiente. Entonces, esta fue prácticamente, yo creo que aquí fue un tema de aprendizaje. Llegué, yo desde los 22 años buscaba lo que Robert Kiyosaki dice, la libertad financiera. Entonces, como había aprendido esto súper temprano, siempre fue como el foco, pero yo decía, no logro esta libertad financiera y aparte me quedo siempre en contra. Y claro. Hay un montón de noches que no se duerme tranquilo, ¿no? O sea, en este proceso, imagínate tener 3 quiebras, es como... Y luego es una frustración, porque aparte de esto, todos estos años era trabajar y sacarte el aire y darle con todo, ni siquiera para poder disfrutarlo, ¿me explico? O sea, es como, tengo que cumplir obligaciones que me las gané por pendejo. Prácticamente. Entonces no era que, oye, se ve el progreso, se ve el avance, no podía cambiar de carro, o sea, no podía darme lujo, o sea, que por ahí te das tu lujito, tal. No, para mí era todo súper... Eso me ayudó a ser muy recursivo, ¿me explico? O sea, aprendí, por ejemplo, a vestirme súper recursivo, tal, y este es mi presupuesto al año, no puedo gastar más en tal, pero tengo que verme bien porque no puedo hacer negocio sin presencia. Prácticamente sin presencia, es como la gente te trata como humano, te ve. Exactamente. Entonces, claro, tenía un presupuesto tal y digo, no, es que esta chaqueta no me puedo comprar porque está muy, tiene un estampado X y esta me podré poner una vez cada 6 meses. Entonces eso no entra en mi presupuesto porque tienen que ser colores de esta forma, estos pantalones, o sea, tenía todo totalmente presupuestado. ¿Por qué? Porque tenía, lógicamente, todo el excedente se iba a pago de deuda. Entonces tampoco era como que había un disfrute en ese proceso. El único disfrute que tuve era el aprendizaje, el trabajar en cosas que a lo mejor me gustaban y me enseñaron cosas para posteriormente llegar al objetivo. Entonces, claro, yo llego más o menos ya, esta última fue como a los 27 años, a los 28 años logro pagar eso y me quedo ya, por ejemplo, con esta famosa libertad financiera. Después de muchas frustraciones, después de muchas noches sin poder dormir, lágrimas o lo que sea, porque claro, luego dices, oye, es como, o sea, vivo más tranquilo sin hacer nada, decía yo. O sea, si no hago nada, o sea, hubiese estado en el mismo punto. Pero claro, en ese momento yo me decía eso y había mucho dolor en esas palabras que a veces que las mencioné en algún momento. Pero me doy cuenta que no, porque el activo en el que me había convertido yo, el carácter que tenía ahí en ese momento después de haber pasado, por ejemplo, de las 3 quiebras financieras, lo recursivo que me convertí, se podría decir que fue más que cualquier maestría que pude haber tenido en la vida, que nadie me hubiese podido enseñar, sino el autoconocerme como ser humano y como emprendedor también. O sea, es decir, había momentos en los que tenía que sí o sí volverme recursivo, excelente negociador, o sea, venía con un cúmulo de cosas que digo, bueno, si ahora es como me pagué todo esto de aprendizaje y de aquí en adelante, tal. Entonces llego a los 28 con esta libertad financiera, un poco tarde en base a mi planificación, porque yo dije a los 25. Imagínate, empecé a los 20 y
Y hay un concepto súper sencillito de libertad financiera que no es un tema de tener millones ni de ganar mucho dinero, sino es simplemente que tengas un ingreso, que no lo tengas que trabajar, que ya te pague todos tus costos y gastos. O sea, que pague tu estilo de vida. Entonces llego a los 28 con este tema y prácticamente yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto que esto es así, que funciona. Y me doy un año sabático. O sea, digo, voy a ver si es que sin hacer nada... bueno, no es que no hacía nada, empecé a hacer deportes, dice Ironman, es un tema que toma mucho tiempo, pero no hacía nada de emprendimiento. Y bueno, en el camino como pasaba, tenía mucho tiempo libre, aprendí a hacer trading y cosas que es lo que luego lleva al tema de Capitalica. Pero ese año fue espectacular, o sea, no hice nada. O sea, más crecían los ingresos, se generaban otras cosas que sin esfuerzo tal, y ahí venía más bien, digo, es que ahora el conocimiento que tengo es el que produce, ya no es que tengo que sacarme el aire, sino más bien pensar inteligentemente en dónde se ponen las piezas y cómo generar que eso tenga, por ejemplo, un retorno. Y yo creo que el año que más produje en esa época fue el año que me di sabático. Entonces dije, bueno, claro, yo, por ejemplo, sin hacer nada también me estreso, y a los 8 meses estaba ya medio hasta deprimido porque decía, no, algo tengo que hacer. Y claro, digo, bueno, voy a aprender algo. Me fui a España, hice una certificación creo que de 3 meses. Ahí conozco, bueno, yo en el 2015 estuve viviendo en Miami. Conozco yo el tema ya del tema Bitcoin, del tema criptomonedas, blockchain. Me especializo en España en este tema sobre todo el tema blockchain. Ya se hablaba de las DeFis, algo, pero recién como un concepto muy, muy inicial. Y ahí nace este tema, o sea, ahí nace la idea, ahí nace el... Y cuando regreso digo, bueno, voy a hacer una plataforma que solucione un problema, que era justamente que la gente aquí no tenía cómo comprar o vender, por ejemplo, el tema de criptomonedas. Uh-huh. Cuéntanos antes de pasar acá, que quisiera que me dejaste resonando eso. Viste dentro de todo este mundo de emprendimiento, viajando, muchos fracasos, muchos errores, muchos negocios. Para la gente que está comenzando a emprender, ¿qué industrias ves interesantes? ¿Qué industrias no las ves tanto desde tu percepción en nuestro contexto actual? A ver, yo creo que todas las industrias son buenas. Depende de lo que te guste, porque aquí no hay una fórmula del cómo. Normalmente el cómo lo hace cada persona. Es decir, si yo veo, por ejemplo, que algo le funciona a alguna de las personas que yo sigo, o que es porque es también algo afín, pero esa persona tiene que tomar en cuenta qué habilidades tiene, qué cualidades tiene, qué le gusta, en qué es bueno y en qué no. O sea, que hay que reconocer en qué soy bueno y en qué no, aunque nos cueste. Es como... Y en este sentido, una vez que yo veo todas estas características, lo que sí es el tema de siempre generar innovación en todos los procesos de determinada industria. Entonces, por ejemplo, es como, ¿sabes qué? Mi abuelito tiene una plantación de cacao. ¿Ya? Y digo, ve, tengo un recurso, mi abuelito vende el cacao súper barato, ¿qué puedo hacer yo con eso? O sea, primero es ver qué tengo, qué me gusta, qué sé, y basado en eso generar innovación a los procesos que ya se están generando. Y cómo maximizo, por ejemplo, la rentabilidad que esto podría tener. Entonces digo, sacaría una línea de cacao premium, que buscaría alguien que me compre fuera, que si es que yo, por ejemplo, me quedo con el cacao y yo mismo hago el chocolate, a lo mejor de 1 le multiplico por 20 el precio. Uh-huh. Entonces la idea es eso, primero ver qué tengo, cómo funciona y claro, autoeducarme sobre lo que estoy pensando hacer. Yo generalmente cuando estudio algo, no es algo que lo necesito en este momento, es algo que a lo mejor voy a necesitar el próximo año. Por ejemplo, yo estoy haciendo un máster, por ejemplo, en todo lo que es DeFi, metaverso y tal, o sea, pero ya a profundidad, porque sé que me va a servir de aquí el próximo o el siguiente. Entonces digo, mira, yo ya tengo en cola el proyecto ¿por qué? Porque el siguiente es el que me va a servir. Entonces, si digo, por ejemplo, voy a hacer chocolate el próximo año porque tengo este proyecto tal, lo estudio ahora, hago los contactos hoy y el momento que los necesite simplemente los saco de donde los tenía y pongo en práctica. Pero la idea es, cualquier industria que yo quiera hacer, tengo que ver esos factores primero. Y segundo, yo creo que el Ecuador es una tierra de oportunidades muy grande.
prácticamente yo veo muchas personas que se quejan, pero dicen, no, si yo me voy afuera, voy a hacer más. No tienen idea del nivel de competencia que existe en otros países sobre muchas cosas. O sea, todo lo que pienses ya está creado, todo lo que pienses ya está generado. Aquí tenemos una ventaja que es algo que realmente, si es que nosotros innovamos en algo, nos puede ir bien. Y claro, si es que no hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. O sea, si tú pones, por ejemplo, una línea de empresarios que estén, por ejemplo, tradicionales, generalmente tienen un pensamiento un poco más lineal, porque en el mundo este tema exponencial está recién empezando y prácticamente para que llegue acá tenemos que impulsarlo, ¿no? Entonces, si es que no lo hacemos nosotros los jóvenes, ya me metí en el tema de los jóvenes, ya estoy en más de los 30, pero yo creo que, por ejemplo, en los 20 estuve prueba, lanza dardos por todo lado, prueba y error, hasta que lógicamente entendí varios conceptos como estos. Y el Ecuador, al menos en el tema digital, yo generalmente utilizaría siempre tecnología para hacer cualquier tipo de proceso, sea la producción de chocolates, del cacao, o vería qué puedo extraer, qué puedo hacer con ese tema, pero siempre es qué tengo, es decir, qué recursos tengo, qué habilidades tengo, cómo los junto, tal. Ahora, si hay algo que me falta, ahí viene el tema de veo a alguien que tenga las cualidades o las capacidades que esto requiere, me asocio y ponemos lógicamente algo para salir adelante. O lo que no estás enfocado también. Oh, sí, normalmente yo creo que, por ejemplo, y por eso en el tema digital es muy, muy fuerte el tema del co-founder. O sea, es como, de hecho, por ejemplo, los venture capital y todo, si es que no tienes un co-founder, no te toman mucho en cuenta, porque eres tú y tú y tú. Claro. Y todo va a depender de tu estado anímico, va a depender de tal. Pero cuando tienes un co-founder, tienes un equilibrio y cuando el uno se desmorona, el otro le levanta y viceversa y se van dando lógicamente varios temas. Entonces, claro, ¿cuál es este tema? Generar una sinergia en lo que uno es experto y el otro, generar una sinergia ahí. Eso permite tener, lógicamente, sociedades exitosas. A mí no me gustaban las sociedades antes, pero ahora creo que es una de las formas más inteligentes de salir adelante. Carlos, me salta una pregunta a la mente y es, eres así por una construcción de todo lo que ha tenido tu entorno, ¿no es cierto? Tus papás, tus amigos, tu infancia y todo eso. ¿Tus papás fueron empresarios, emprendedores? ¿O de dónde salió esa fuerza para ser este emprendedor que eres hoy? Sí. Vengo de papá y mamá emprendedores. Les vi trabajar toda mi vida. Prácticamente creo que aprendí andando con mi papá desde pequeño y le veía cómo negociaba tal. Claro, él no se detenía a decirme, mira, así se negocia, ¿no? Claro. Pero uno ve, y yo veía y dije, mira. Entonces luego cuando estaba en el tema me daba cuenta de que hacía muchas cosas igual. Claro, ahí viene un tema también de que, por ejemplo, yo vengo de una ciudad pequeña prácticamente, muy comercial, es muy tal, pero por ejemplo allá negocios digitales, como cuando yo hablaba de este tema era... Entonces si yo me quedaba, por ejemplo, en ese mismo pensamiento y no salía... Y por eso es que me gustaba viajar, porque me abría muchísimo el panorama, ¿no? Es como si me hubiese quedado en Ambato, hubiese seguido ahí y viviendo ahí, haciendo fiestas en Ambato, tal cual. Podría ser. Pero, claro, esa fue la base y luego, por ejemplo, el hacer el camino. Ahora prácticamente yo no hago nada para un mercado ambateño, se podría decir. Claro. O sea, ahora mi mercado es Latinoamérica y el mundo. O sea, ese es el pensamiento que tengo hoy. Entonces, ¿cómo llego, por ejemplo, no a una ciudad o a un país, sino a toda una región? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es tener por 10 cada año. Y si hacemos un por 10 cada año, eso es lo que esperamos. Y después, obviamente, eso va a tener muchísimo crecimiento como tal. Pero sí, totalmente. Yo creo que sí influyó muchísimo el tema de verles trabajar a mi padre y a mi madre. ¿Qué recuerdas de tu padre que tú hasta ahora lo hagas? Yo te cuento igual en mi experiencia, soy igual de una ciudad pequeña, Riobamba, y mis padres también fueron emprendedores y también fue lo mismo que tú dices. Hay esa inspiración, ese de ver ese ejemplo, los errores, los aciertos y también hasta sentir esa energía. ¿Qué recuerdas hoy que sigue marcando una esencia? Yo creo que mi padre, la forma, como te digo, de negociar, es lo primero que se me viene a la mente. Él siempre estaba negociando temas, o sea, hacían un equipo tan para bueno alguien que con no mi es madre. negociante, ¿qué le puedes decir? ¿Qué bases
son importantes porque todos somos seres humanos que compramos confianza y vendemos confianza todo el tiempo. A ver, y para quienes están comenzando, ¿cómo generar? Para negociar, primero, yo creo que uno de los puntos más importantes es saber qué es lo que quieres hacer. Entonces, primero, entender que el mejor negociador no es el que más saca o el que más provecho saca. Sí, o sea, yo puedo decir, oye, soy una bala y soy el mejor negociador y te doy a vos 10 y yo me quedo el 90, ¿ya? Pero eso generalmente nunca trae relaciones a largo plazo o negocios a largo plazo. Porque, claro, yo puedo decir, o sea, me creo el tipo más vivo de la historia y a la primera, segunda, luego tú vas a ver, claro, yo me estoy sacando el aire, él se lleva el 90 y yo el 10 y vas a buscar la forma de salir y hacerlo solo porque no sientes que estás, no sientes que es algo justo. O sea, es un Esto tema va a pasar. win-win. Entonces No ahí viene el win-lose, tema como de usualmente se ganar, ganar. Entonces es entender. Hay veces que, por ejemplo, personas he estado negociando y me piden muy poco. Yo le digo, no va a ser así. Mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer 50-50 porque lo que tú pones está valorado en el 50 y lo que yo pongo está valorado en el 50. Así vamos a hacer algo a largo plazo. ¿Para qué? Para que no muera en un futuro o para que no se quede ahí de lado. Entonces, más que cualquier técnica de negociación en el que diga yo soy una bala para negociar o tal, yo sí creo que lo más importante es esto. Porque no hay a dónde negociar cuando tú sientes que es algo justo y tú sientes que, oye, aquí hay un beneficio para los dos. Hace sentido. Hace sentido y no necesitas ser el negociador más crack y utilizar la técnica de cierre de Alex Day y no sé qué, que ya están, para mí, totalmente caduco, el PNL totalmente caduco. O sea, ya son cosas que funcionaban en los 90. O sea, ahora es justamente más elevar ese nivel de conciencia y es preocuparse en que todos tengan, en este caso, beneficio. Has ido al punto total. Vamos a pasar a un siguiente espacio para la gente que está en tecnología y quiera saber todas las cosas locas que están pasando con Capitalica. También creamos un nuevo espacio, tecnología para dummies, y empezar a hablar un poco más después de este corte comercial. Gracias a Bow Company que hace posible que estemos el día de hoy acá y a Warax Arte que lo hace real. Regresamos. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Y bueno, regresamos, agradecemos a Bow y a Warax, quien lo hace real, y regresamos con esta parte de tecnología para dummies, que es súper interesante. Y Carlos, Inaugurando este espacio contigo, qué emoción, con un experto en el tema. Carlos, ¿qué es Bitcoins para dummies? Cuéntanos. ¿Una moneda? ¿Qué? Bueno, a ver, si lo ponemos desde la parte de uso, en realidad es un dinero electrónico, aunque en su concepción no lo es, pero es prácticamente, yo diría que es el oro digital. Y para eso tenemos que entender un concepto que es la desmaterialización o la digitalización de las cosas, ¿ya? Todo el mundo digital está basado en eso, es decir, cómo digitalizo o desmaterializo un punto. Entonces, para entender primero, hace algunos años atrás nuestros padres enviaban cartas, ¿sí? Firmaban, ponían un timbre, un sello, los más románticos le ponían cerita ahí y claro, llegaba a lo mejor en 1 o 2 meses a su destino y la persona leía recién, a lo mejor ya pasaban muchas cosas en ese proceso y las devolvían. Luego llegó la desmaterialización y digitalización de la carta, que es en este caso el email. Entonces mucha gente decía antes, no, yo nunca voy a tener, los abuelitos decían, nunca voy a tener email, y hoy en día es prácticamente una necesidad. Para vital, todo necesitas, básica. o sea, si quieren recibir sus pensiones, tienen que tener un correo, o sea, es algo vital, o sea, ya no hay forma en que no sea así. Entonces tenemos este concepto de digitalización. Entonces el Bitcoin prácticamente es la digitalización y la desmaterialización, más que del papel moneda, del oro. ¿Sí? Ok. Sí, esto es importante porque por eso justamente se habla de minería del Bitcoin, se habla y los factores que hacen que tenga valor, por ejemplo, un Bitcoin, que es una de las preguntas más frecuentes, es que, bueno, está soportado en tecnología blockchain, que es una de las tecnologías más seguras del mundo,
Dos, que hay un acuerdo mundial que le da valor a esto. Es decir, hoy hay millones de personas que le dan un acuerdo que le dan valor. Lo mismo que al oro, ¿no? Es decir, ¿por qué le damos valor al oro? Porque nos pusimos de acuerdo y le damos Entre valor. humanos. Claro. Si nos fuéramos, por ejemplo, a las tribus, qué sé yo, donde no llegan tal y tú le dices te doy oro por una vaca, no te lo va a cambiar porque no le dan valor. No le, ajá, no le, Ya. una construcción. Entonces, que le dan valor, que es un bien escaso. El oro es un bien escaso, el Bitcoin es un bien escaso, es decir, solo puede haber no puede haber más de 21 millones de monedas. Y también hoy, por ejemplo, ya está cada vez, casi vamos a llegar a 19 millones. Y cada vez va cayendo a la mitad su producción, es decir, cada 4 años hay un proceso que se llama el halving, que cae la mitad, hasta el 2140 que se va a minar el último. Wow. ¿Sí? El último Bitcoin. Ujú. Y Para desmentir algo acá, ¿qué pasa cuando alguien dice y tiene este mito de que bueno, no, pues pero es distinto. El dólar está sustentado en oro. Claro. ¿Está sustentado? no, Con bueno, blockchain, prácticamente hoy todo lo que está pasando en el mundo está justamente por eso, ¿no? Desde, no sé si es del año 72, Richard Nixon quitó el patrón oro, lógicamente, para la emisión de dólares. Y hoy Estados Unidos está viviendo una de las crisis más grandes, ¿sí? Está viviendo una devaluación que no la quieren aceptar, pero está viviendo una devaluación. Sí. Casi el 30% de dólares que existen hoy en el mundo fueron emitidos, ¿sí? Por la Reserva Federal desde el año 2020 que inició la pandemia, lo que hace que eso genere una devaluación. De hecho, ya hay una devaluación muy grande en Estados Unidos. Tengo amigos que vivían, por ejemplo, en una zona y han tenido que pasarse a otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor la renta les costaba 2,000 y hoy, por ejemplo, le subieron a 3,000. Entonces, eso da un indicador de una devaluación real en el mercado, aunque la Fed y los diferentes mercados no lo estén aceptando todavía. Y claro, la guerra se da por muchos factores económicos que también son muy ocultos, se podría decir, pero por ejemplo, Rusia y China son países que sí tienen su reserva, por ejemplo, en oro. Y ellos lo que buscan es darle la vuelta a esto para que puedan negociar ya en su moneda directo y no tengan que pasarse al dólar como moneda para generar todo el comercio internacional. Entonces hay muchos factores, pero claro, prácticamente si nosotros lo único que vale uno de esos papelitos verdes que tenemos ahí, que es el dólar, es la confianza que le da a la gente. No tiene más respaldo que nada. Ujú. ¿Sí? Entonces, prácticamente el oro sí es el bien de valor y el Bitcoin, en este caso, es la desmaterialización y la digitalización del bien de valor como tal. Ahora, hay una diferencia entre el oro y el Bitcoin, ¿sí? Que tiene dos factores fundamentales por las cuales el Bitcoin ha tenido un crecimiento mucho más grande que el oro, tanto en su precio como en adopción. Es que el oro es muy difícil de transportar y es muy difícil de transaccionar con el oro. Claro. Es decir, yo no puedo rascarle un polvito de oro y decir, toma este polvito de oro y dame un huevo. Claro. O sea, la divisibilidad que tiene es muy escasa. Y luego transportarlo es muy complejo porque es muy pesado. Entonces ahí vienen historias como las de Robin Hood que existían en esas épocas medievales, porque si transportabas el oro, que era el bien de valor antes de que salga el papel moneda, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Entonces, si yo tengo un oro, en este caso, desmaterializado y digitalizado, así como hoy escogerías la carta o escogerías el email. Ujú. A lo mejor los románticos escogerán la carta todavía, pero ya en el mundo real el email es lo que manda. Entonces, en este y caso... WhatsApp y Slack y un montón de Exactamente. cosas con las que nos Ujú. comunicamos. Entonces, hoy en Zoom. día, el Bitcoin va a llegar, lógicamente, y cada vez la adopción va a ser mucho mayor por esto, porque tiene las mismas características del oro, del bien de valor, pero es transportable y divisible. Ujú. Es solamente una transformación que ya estaba vista entonces, así como el comercio se convirtió en medios digitales, así como todo va transformándose, qué Y loco, todas son ¿no? construcciones humanas. Y que el juego de Sí. humanos Sí, le dimos cada uno forma le da el a cada valor. cosa y le metemos valor. Totalmente, pero hay una característica muy importante del Bitcoin por la cual es un código abierto, es decir, es un algoritmo que fue creado y que es público, es decir, nadie es dueño de esto. Entonces, al no ser nadie dueño de esto y nadie tener control, por eso es que es descentralizado. Entonces, claro, existen también muchos poderes de por medio y tal. Entonces, como yo pierdo el poder de poder emitir los papelitos verdes cuando, en este caso, Claro. lo requiera, entonces es como ya no me gusta porque yo no... O sea, estamos entrando en este tema de una economía 100% real,
en la cual no puedo manipular porque esto es justamente el white paper o la hoja en blanco cuando se crea, por ejemplo, el Bitcoin. Esa es su razón de ser. En donde también puede haber conflicto de intereses, obviamente. Existen. Totalmente. Obvio. Aquí en este punto, qué interesante. Tú me dices, en los dólares cogen, imprimen más dólares y pasa un montón de cosas dentro de la economía que eso genera. El Bitcoin, al no crear nuevos Bitcoins, porque decías que es hasta 1 millón por moneda. ¿Cuántas monedas son? ¿Cómo se puede crear una moneda? ¿O quién regula eso? ¿Cómo ampliándonos un poco en este contexto y su sustento? Desde su nacimiento se determinó que solo va a haber 21 millones de bitcoins. ¿Y quién dijo eso? Su creador, que no sabemos quién es. Hay un seudónimo de alguien anónimo que creó esto. De hecho, debería recibir el premio Nobel de Economía si es que se supiera quién es. No se sabe si es un grupo, no se sabe si es una persona, no se sabe quién lo creó. O sea, el seudónimo que le dan al creador es Satoshi Nakamoto, ¿ya? No sabemos quién es. El tema es que, claro, mira, si tú te estás metiendo con un mundo tan fuerte como es el mundo dinero, bancario y tal, tienes que cuidarte. Entonces sale anónimo y él le da esto como un regalo al mundo. Entonces, es como una nueva teoría económica igual. Exactamente. Entonces, lo que rige para el Bitcoin es un algoritmo matemático encriptado. Por eso son criptomonedas. Entonces, todo esto está ya programado y está lógicamente verificado por una tecnología que se llama la tecnología blockchain. Que el blockchain es, para que entendamos, la digitalización de la verdad. Cuando tú, por ejemplo, vas a donde un notario y firmas algo, hay un registro, ¿no es cierto? Entonces, ese registro ya queda ahí y no se puede cambiar. Más o menos es lo mismo en blockchain, pero te voy a explicar cómo funciona la blockchain para que sepamos por qué no se puede cambiar. La tecnología blockchain lo que hace es cada transacción, cada certificación que se hace en blockchain se almacena en los millones de nodos que hay a nivel internacional. Es decir, se almacena en todas las personas que están conectadas al nodo e incluso, por ejemplo, todos los que son mineros de Bitcoin. Entonces, para tú cambiar una transacción o cambiar una información, tendrías que hackear al 51% de estos millones de nodos, es decir, en estos servidores, para que cree una inconsistencia y cambie la información, que es algo actualmente imposible de hacer. Entonces, si es que algo está certificado en blockchain o cualquier transacción o cualquier tipo de transacción en criptomonedas, eso queda una trazabilidad y es incambiable, inmutable y no se puede hacer absolutamente nada. Y esto fue creado por el creador de Bitcoin. Exactamente. Wow, es un genio. Entonces, hoy la tecnología blockchain, las criptomonedas únicamente son una forma de uso, pero hay millones de formas de uso más que se están dando para verificación, para aduanas, para verificación de documentos, para votaciones, tal, porque esta tecnología justamente permite que sea transparentar absolutamente todos los procesos. ¿De qué me sirve el blockchain hoy? O sea, ¿es para comprar y vender? ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo ir a la tienda y comprar algo? ¿Puedo traerme de China algo? ¿Qué hago con el blockchain? A ver, blockchain es la tecnología. Perdón, con el Bitcoin, ¿ya? Totalmente. El Bitcoin hoy en día, en nuestra legislación ecuatoriana y en muchas legislaciones de todo el mundo todavía, no es una moneda de curso legal. Entonces, yo no puedo ir a la tienda con un Bitcoin y comprar algo. ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite. ¿Cómo tampoco puedo ir con euros y comprar en la tienda? Porque la ley tampoco me lo permite. Es decir, no es la moneda de curso legal, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos? Tener ese puente entre que las personas que tienen puedan cambiarlo a dólares inmediatamente y tú puedas comprar cualquier cosa. Esa fue la solución que nosotros le dimos, es decir, darle usabilidad en un mercado que todavía no tiene ese punto. Ahora, hay países en los cuales la economía ya se ha bitcoinizado, es decir, que ya es una moneda de curso legal y hay varios, por ejemplo, estados en Estados Unidos que también están trabajando en lo mismo. Entonces, ahí sí podrías ir directo a la tienda y le pago, copio un QR y le pago y me compro un chicle. ¿Ya? Entonces ya se podría hacer, pero dado que en nuestro país no, lo que sí el Banco Central determinó es que obviamente está permitido y es totalmente legal la compra y venta de criptomonedas en nuestro país. Perfecto. Vámonos a NFTs para dummies. ¿Qué son NFTs? Que se lanzó estos muñequitos, empezaron famosos a actualizar su foto de Instagram, se comenzaron a vender arte digital, hay muchísimas preguntas sobre la escena. Coméntanos un poco. Me encanta porque va de la mano. Ahora vamos,
el tema de la digitalización y desmaterialización tiene que ver también con el tema de los NFTs. Entonces, los NFTs... Y todo esto es una tendencia de la web 3.0 que habla de la descentralización. Para poner un poco en contexto, en estos últimos años, súper simple, en el 2000 nuestros datos estaban entre 40 empresas. Para el 2018 nuestros datos lo manejaban 4 empresas. Y eso significa mucho poder exponencial sobre el planeta. Y hay una nueva tendencia que a través del blockchain y nuevas tecnologías buscan descentralizar el Internet como tal. Y el blockchain tiene un rol principal dentro de esta transformación, contextualizándolo. Totalmente. Y bueno, ahora vienen un montón de cosas como las DAOs que, por ejemplo, permiten la gobernanza incluso a todos sus participantes, pero esto ya es un poquito más profundo. En el tema de los NFTs, justamente para que entendamos, es igual. La desmaterialización, como el email, es la desmaterialización de los coleccionables. Ya, no sé si tú recuerdas cuando éramos pequeños había unas tarjetitas de béisbol o de baloncesto y tal, y que muchas de ellos llegaban a costar mucho dinero basado en el jugador, en qué era la tarjeta y todo eso. Entonces tú vas a una casa de subasta en Estados Unidos y te pagan $500,000 por una tarjetita de estas. ¿Ya? Los NFTs son la digitalización de estos coleccionables. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto para que tengamos súper claro por qué le dan valor a algo digital. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que esto sea justamente un coleccionable y que sea único o que sea el verdadero? Justamente en tecnología blockchain. Es decir, estos son tokens que están en este caso certificados en tecnología blockchain y eso es lo que les da valor y lo que les da que son archivos únicos. Ahora, ¿qué quiere decir NFT? Quiere decir que son tokens no fungibles, ¿ya? Ahora, vamos a explicar el tema de fungibilidad para entender por qué se llaman así. La fungibilidad es, por ejemplo, si yo tengo un billete de $10 en mi mano y yo te debo 10, ¿cuál eliges? Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Porque son lo mismo, le damos el mismo valor, es decir, los dos billetes son fungibles, son exactamente iguales. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de criptomonedas y tengo, por ejemplo, un Bitcoin y tengo otro también, sea que te dé el uno o te dé el otro, es exactamente igual, porque el token es igual uno al otro. En el tema de fungibilidad es igual. La no fungibilidad quiere decir que no son iguales, que cada archivo, el uno es diferente al otro. Es decir, un token no se parece al otro y son totalmente diferentes. Lo que les da este tema de que son únicos y que están certificados y verificados en blockchain. Entonces, estos tokens o estos coleccionables se almacenan en una billetera tal cual como se almacenan las criptomonedas y pueden ser vendidos y comercializados, en este caso, por cualquier persona que los posea. Es decir, yo veo una obra, veo un monito, veo alguna cosa como lo que han salido en el mundo, porque ya es un tema de creatividad también, lo compro. ¿Y qué tipo de artes podemos comprar? Prácticamente se puede comprar cualquier tipo de arte o de momento o de cosa que tú quieras inmortalizar. Entonces, por ejemplo, el dueño de Twitter lo que hizo fue prácticamente crear un NFT del primer Twitter de la historia, que hoy ya forma parte de nuestra historia. Y lo vendió en más de $500,000. Este es un tema que realmente estamos tocando solo la punta del iceberg y comenzando a explorar un poco más. Salgan de acá, googleenlo, exploren, vean distintas opciones y dejen en sus comentarios. De seguro vamos a volver a tenerte, Carlos, en este espacio. ¿Qué está pasando para finalizar este tema? Y vamos a adentrarnos en Capitalica. ¿Qué está pasando en NFTs y en el mundo Bitcoin acá en Ecuador como tal? Bueno, se vienen grandes cosas. Hemos lanzado nuevos proyectos. Lanzamos ya una plataforma de NFTs local que permite a los artistas digitalizar sus obras y lanzar sus NFTs y lanzarlas al mundo. Esto es uno de los puntos que prácticamente vimos como un servicio a la parte del arte, la cultura, a los diseñadores, a los fotógrafos que quieran lógicamente hacer, pueden comunicarse por nosotros por medio de nuestra plataforma nft.capitalica.com. Ya tenemos más de 20 artistas con sus obras listadas, más todos los coleccionistas que quieren pueden verla ahí. Y bueno, se vienen varios nuevos proyectos de expansión a Latinoamérica. Abrimos también lo que son operaciones en Colombia. Se vienen varios otros países como México, Perú, Argentina. También estamos lanzando en los próximos 60 días
una plataforma de trading en la que se puede operar en todos los mercados, es decir, puedes operar en el mercado Forex, puedes operar en el mercado cripto, puedes operar en el mercado de acciones, en el mercado de metales, de commodities y obviamente vamos cerrando el círculo para dar servicio a las personas que están vinculadas a este mundo digital y financiero fintech. Súper. Vámonos a la startup de la cual eres su co-CEO. Cuéntanos un poco más qué hace Capitalica y qué problema está solucionando. Bueno, Capitalica nace prácticamente de la necesidad de un mercado meta de, en este caso, no saber a quién comprar. Es decir, porque se ha hablado mucho del Bitcoin, ¿no? Entonces luego dicen, bueno, ¿y dónde compro? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, anteriormente se compraba, por ejemplo, buscando por internet o en cafeterías, era muy informal el mercado. Entonces, Capitalica nace justamente para formalizar ese tipo de compras, es decir, que no haya riesgos cuando tú vas a comprar criptomonedas y también de quitar la barrera de salida, es decir, ya quitamos la barrera de entrada y ahora vamos a quitar también la barrera de salida. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las personas compran criptomonedas esperando tener una ganancia o una valorización, Claro. ¿sí? Pero si en algún momento yo quiero monetizar esas criptomonedas, ¿cómo lo hago? Y ahí viene lógicamente Capitalica. Capitalica te permite cambiar eso a moneda local, sea por ejemplo en cada país, en nuestro país en dólares, y pasarlo a mi cuenta bancaria. Entonces, si yo tengo un imprevisto, tengo una emergencia médica o tengo lo que sea, yo puedo cambiar y en 24 horas de eso tengo lógicamente mi cuenta bancaria. De eso nace, ese fue el fin principal, el propósito inicial con el cual se lanzó la plataforma y de ahí obviamente ha ido expandiendo todos los servicios a lo que tenemos hoy. Ujú. ¿Cuáles son los desafíos que ha tenido Capitalica, que has tenido que enfrentar? Porque seguramente tu MVP al inicio era completamente diferente al que estás manejando ahorita. Sí, bueno, el tema es un poco que no teníamos, bueno, todavía no existe una regulación como tal. Lo único que tenemos del Banco Central es esto, que está permitido comprar y vender, pero no había, por ejemplo, una regulación que te diga cómo funciona el tema de las criptomonedas y tal, porque siempre la tecnología va más rápida que todas las regulaciones a nivel mundial. Y yo creo que eso, normalmente cuando nosotros lanzamos la empresa, lo que hicimos es que sea una empresa formal. Incluso pusimos procesos de nivel bancario, hacemos, por ejemplo, procesos de conozca a su cliente y yo creo que esa formalidad ha sido que ha dado la confianza para que todos nuestros usuarios, en este caso, nos sigan utilizando y también para los organismos de control que ya, por ejemplo, nos reconocen como tal, porque en el último informe del Banco Central salimos ya como empresa, por ejemplo, de criptomonedas y tal. Han visto, lógicamente, que el trabajo que se está haciendo ha sido un trabajo totalmente formal y llevando todo desde el tema de transferencias bancarias, todo bancarizado, con los procesos, en este caso, para temas de antilavado y antifraude. Entonces, todo eso nos ha dado, yo creo que un plus en este momento. Pero yo creo que eso al principio fue uno de los principales retos. Capitalica está con machete abriendo terreno en este mundo de criptomonedas, NFTs y blockchain en el Ecuador. Así que te felicito por eso. Sé que es difícil, también es importante porque el que llega primero pega dos veces y por eso justamente toca machetear más. Yo solo lo veo gráficamente de esa forma. Estás abriendo camino. ¿Cómo te conociste con tu founder? ¿Son co-CEOs? ¿Cómo es de esa dinámica? Bueno, yo lo conocía ya de nombre. Sí, de hecho alguna vez vi una conferencia que él dio cuando estuvo lanzando porque él es creador y también fundador de Payphone. Sí, que justamente con Juan José y Juan Diego, que ya conversaron con ustedes también. Pueden ir a ver por acá el capítulo de Payphone. Exactamente, entonces fue una de las personas que creó este tema. Entonces yo ya lo había visto a él, vi algunos premios que ganaron con este tema, me parecía una idea genial. Y cuando yo estuve, por ejemplo, ya creando la plataforma y todo, le conté a un amigo sobre lo que estaba haciendo, que es bastante raro que haga eso porque no suelo hacerlo, pero así es a veces la vida. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? A mi jefe le encantaría saber de esto, yo estoy seguro que a él le va a interesar, no sé qué. Entonces nos puso en contacto y prácticamente le mostré el proyecto, le encantó. Luego de un tiempo se vino full time a trabajar en el proyecto cuando ya estábamos casi listos para salir al mercado. Entonces para mí fue como fichar a una de las estrellas que te diga que quiere venir a jugar en tu equipo, ¿no?
Entonces yo dije, claro, bienvenido, véngase y le sacamos el proyecto adelante. Desde ahí somos co-CEOs, es un concepto un poco diferente y extraño al momento porque en Estonia, donde está constituida la empresa holding, te permite tener 2 directores o CEOs. Entonces aquí hay uno solo. Sí, es como decir, aquí tienes un gerente general y es uno, es el concepto de uno. Allá puede haber hasta 2 directores, entonces así lo iniciamos, así hemos manejado. ¿Y qué es clave para que la dinámica fluya? Yo creo que la confianza que nos tenemos entre el uno y el otro y respetar también, por ejemplo, el expertise que cada uno tiene dentro del tema. Claro, cuando iniciamos en este proyecto yo tenía la expertise de todo el tema de criptomonedas, tecnología blockchain, plataforma, y Carlos Ugalde tenía en este caso la expertise de todo el tema fintech al haber ya creado haber lanzado y haber abierto igual con machete todo el tema de toda la parte fintech. Entonces yo creo que esa sinergia o esa unión fue una de las cosas que nos permitió en este caso generar lo que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, la confianza en ese tema, confiar, por ejemplo, en que el propósito de lo que estamos haciendo va de la mano, tanto desde su parte como la mía, y la confianza a nivel personal, porque prácticamente se ha convertido él uno de mis mejores amigos, hablamos todos los días, tal, y claro, siempre dicen no hagas negocios con los amigos, pero sí cuando con tus socios te vuelves los mejores amigos, prácticamente se ha cumplido. Uh-huh. ¿Cuál es el propósito de Capitalica? Bueno, el propósito, yo creo que vamos por el propósito personal primero. El propósito personal, tanto de Carlos como mío, siempre fue, por ejemplo, crear oportunidades para las personas. En este sentido es brindar soluciones por medio de temas tecnológicos, ya una vez que entendimos el proceso. Entonces, tenemos esa afinidad, se puede decir. Y el propósito de Capitalica justamente es abrir mercado, es decir, apoyar una comunidad que en ese momento era bastante pequeña, pero apoyar también un proyecto como la tecnología blockchain y las criptomonedas que tienen una razón de ser muy nobles de descentralizar el mundo, de brindar independencia económica y financiera a las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy si es que a alguien no le gusta como está pasando en el mundo, prácticamente te bloquean la cuenta y no puedes hacer nada. Uh-huh. Entonces, el tener esa independencia, el tener lógicamente eso es una de las razones de ser del Bitcoin. Entonces, nosotros también hemos visto que es muy transparente todo el tema de blockchain y también formamos parte de ese ecosistema, ¿no? A nivel mundial. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el propósito fundamental, el de educar, el de prestar un servicio, el de eliminar prácticamente la informalidad, sino brindarle a los usuarios que quieran ingresar a este mundo una plataforma legal y segura para hacer todas sus transacciones. Confianza. ¿En dónde le ves en 10 años a Capitalica y qué va a ser distinto el mundo gracias a Capitalica? Es que si hacemos un por 10 en todos los años. Bueno, prácticamente yo creo que luego va a ser algo totalmente normal, es decir, van a pasar casi todas las instituciones financieras a tener los mismos tipos de sistemas. Generalmente nosotros tenemos un roadmap en el cual tenemos lógicamente toda nuestra infraestructura, pero quién sabe, por ejemplo, podemos hacer una fusión o algo con alguna institución bastante grande para expandir nuestros servicios, por ejemplo, no solo a Latinoamérica, sino a otros lados. Y prácticamente va a ser un servicio que esté constantemente creciendo con nuevas funcionalidades. Y yo creo que en toda Latinoamérica, en parte de Europa y a lo mejor en Estados Unidos podríamos tener presencia como tal. Y convertirnos en un unicornio ecuatoriano, que yo creo que sea una de los propósitos, más que nada para sentar un hito de que aquí se puede, ¿no? Uh-huh. Si se puede en Ecuador, se puede en todo el mundo. Así es. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Yo creo que emprender me hace feliz, es decir, el estar en la creación, estar haciendo esto, forma parte de mi felicidad. Ya te digo, cuando estuve en ese año sabático no me sentía muy bien, que digamos. Entonces, el generar avance me hace feliz, es decir, o sea, el no estancarme, el estar constantemente buscando la forma de innovar, de crecer, me hace feliz. Y sí, más que nada yo creo que los resultados solo son una validación del trabajo que se está haciendo. Carlos, ¿qué es éxito para ti? Éxito para mí prácticamente es avance, progreso.
yo creo que para mí ese es el éxito más importante, porque no importa cuáles sean los resultados en sí, pero si no te quedas en el mismo sitio y cada vez estás avanzando, progresando, sientes progreso en cualquier área, a nivel personal, a nivel, por ejemplo, financiero, a nivel, por ejemplo, de familia, si tú estás avanzando, tienes progreso, entonces eso va a dar una felicidad constante, no una felicidad de llegué y aquí me quedé, y para mí eso no es felicidad, sino para mí es progreso constante. Que a veces es como el agua. Cuando tenemos un agua en posada, comienza a oler feo, se queda ahí, no se desarrolla vida, versus un río que está en constante movimiento y está avanzando. Para finalizar, ha sido un placer tenerte en Juego de Humanos. Vamos a seguir teniendo más capítulos, que nos sigas comentando cómo es abrir este mundo a machetazos. ¿Qué podcast y libros le puedes dejar a la gente que salga de acá, que se queda como, ok, ya tengo una idea clara, ya no soy tanto un dummy, pero quiero adentrarme un poco más? Bueno, yo en libros, hay un libro justamente que a mí me marcó para pasar a todo este tema exponencial, que se llama Transformación Exponencial, de Salim Ismail, y yo creo que pueden empezar por ahí. De ahí se abre un abanico de cosas, ya tecnologías exponenciales y todo este tipo, pero yo creo que si empezamos por ese, lo que va a hacer primero es abrir el mindset. Y claro, en podcast ya va a depender un poquito el tema de qué rama quieres especializarte, porque si yo te hablo de blockchain y criptomonedas, hay varios, pero yo creo que si en tema de emprendimiento quiero nutrirme de las experiencias, tal, obviamente el tema de Juego de Humanos es uno de los puntos. Y bueno, también ver el trabajo, por ejemplo, de Network EC, también me encanta su trabajo, porque es eso, es mostrarle a la gente qué es lo que están haciendo las personas que a lo mejor están un poquito más adelantadas nada más, o han hecho algo un poco antes, y contarte en qué debes evitar equivocarte. Yo creo que es de sabios de escuchar qué es lo que le ha pasado a otras personas para brindar un resultado como tal. Y bueno, hemos aprendido a través de las historias, gracias a Warax Arte, que lo hace real, y a Bow Company, que nos permite estar acá. Esto fue Juego de Humanos con Carlos Galarza.